Guacoche es un término indio que significa agua turbia, un indígena que vino de apellido Guacoche por aquí, por estas tierras, y de ahí fue que vino el nombre de Guacoche. El indígena llegó y estaban los primeros pobladores, apenas estaba comenzando el pueblo. De todas maneras, el indígena se fue y el pueblo lo pusieron Guacoche más en honor a él. Pero esto siempre ha sido una tierra de negros, nunca ha sido una tierra de indígenas. Esto fue un cruce de La Guajira hasta Mompox, por aquí, para ir hasta el Magdalena, y se fue quedando rezagos de esa guerra de los 1000 días, y de ahí vinieron quedando los negros aquí y hicieron los asentamientos. Primero por allá por Ganaza, que queda llegando a la finca La Mano de Dios de los Molinas, ahí arribita se hizo el primer asentamiento, fue una comunidad pequeña, y entonces ya buscando tierra firme, porque todo eso lo bañaba el río Guatapurí, buscando tierra firme se subieron más hacia acá y llegaron aquí a este sitio donde hoy está la comunidad de Guacoche. Como ustedes saben, el Decreto Ley 4635 está dirigido a 4 tipos de comunidades negras. En primer lugar, las comunidades negras del Pacífico, de cuencas de río, que como lo reconoce la Ley 70, tienen derecho a una titulación colectiva y asimismo tienen un gobierno propio establecido a través de consejos comunitarios, que son juntas de gobierno local. Para el caso de las comunidades afrocolombianas, normalmente se refiere a personas que se reconocen como pertenecientes a estas comunidades, pero que están en unos contextos urbanos sin una autoridad étnica y sin un territorio colectivo. Para el caso de las comunidades raizales, están estas comunidades ubicadas en San Andrés, Santa Catalina, Providencia y Los Cayos, que tienen una identidad cultural distinta con su lengua el criol. También hemos traducido el decreto de ley a esta lengua, y tienen una expresión cultural distinta por las influencias antillanas que han recibido. Y asimismo están los grupos palenqueros, que surgieron como resultado de la oposición a la esclavitud a través del palenque de San Basilio en 1800, y a partir de allí ha habido una diáspora palenquera en La Libertad, en Sucre, en San José de Uré, Córdoba, en Magdalena, Jacobo Pérez Escobar, y pervive el palenque de San Basilio en Bolívar. El pueblo era un pueblo sano, como expresamos nosotros. Un pueblo de paz, un pueblo tranquilo, un pueblo alegre, un pueblo fiestero, un pueblo de gente trabajadora y pujante. Guacoche es un pueblo que tiene más de 150 profesionales y técnicos. Aquí a la gente le gusta estudiar. Aquí decimos que la inteligencia es peste, porque aquí los jóvenes son muy pilosos y muy pistosos. Entonces, en ese sentido, hay profesionales de todas las ramas. Antes la artesanía, las mujeres, eso era una especialidad en mi pueblo, de ahí vivía uno. Yo que veía a las otras amigas, y me iba para allá a poner la comadre y la veía. Porque más sabía, pero yo no alcancé a hacer cuando ella estaba haciendo. Los indios no cocinan en ollas de eso, los indios hacen todo en barro. Y de los cultivos del cerdo, del chivo, del que tenía la rececita, le regalaba la botella de leche al otro, y así. Y al Gemiro, cuando nos casamos, que ya nos conocimos, él trabajaba en una finca. Era un hombre responsable donde trabajaba, lo buscaban, porque él así era divertido, echaba cuentos, y se dedicó a ser humanitario, porque él veía cómo el pueblo era con él y conmigo. Yo no creía nunca que eso me le iba a pasar a Miro Quiroz. Me le pasó, y me pasó a mí y a mis hijos.
El 6 de abril de 1997 un grupo armado entró a este pueblo. Llegaron unas 4 camionetas con unos 40 hombres fuertemente armados. Comenzaron a caminar por toda la comunidad, casa a casa, diciéndole a la gente que siguieran a la plaza a una reunión que no era nada grave, sino que querían informar la llegada de cierto grupo paramilitar a la comunidad. Yo todavía no me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. El hermano me dice, vea, mano, miro que le mande la cédula. Y yo, ¿y él qué va a hacer de cédula? Él no se sabe el número. Cogí y me dijo, no, asómese, mira cómo está el carro y están unos hombres que llegaron. Cuando estábamos allá aquí reunidos, colocaban a las personas por apellido, por lo menos la familia Rondón una parte, la Quiroz en otra, Romero en otra. Cuando estaban en la plaza, entonces los ánimos se fueron calentando y ellos fueron hablando de muchas cosas, entre esos hablaban de una lista negra que cargaban y con una serie de personas, decían que habían personas de aquí de la comunidad dentro de la lista. Pero mi hermano no estaba en la lista. Entonces después hicieron nuevamente otro llamado y después fue cuando dijeron que salga Omar Castilla. Y por eso pusieron la gente en fila, hombres y mujeres, porque sacaron a todas las personas de las casas, hombres, mujeres, ancianos, niños, diferentes, todos enfermos, inválidos, todo el mundo lo tiraron a la plaza y habían cerca de unas 1.500 personas. Vine, todavía no lo tenían apartado ni nada. Yo me miro, ¿qué pasa? Me ha dicho él, me manda, vete para la casa. Porque ya él, sí, sería que ya sabía que andaban, era en maldad los que andaban. A eso de las 4 de la tarde, que se calentaron más los ánimos, ya tenían al señor Miro Quiroz y a Omar Castilla en el sitio donde fueron ejecutados e inmolados. Y yo estaba ahí, que no se me olvida, porque yo intenté llegar a donde estaban con él, haciéndole, apuntándolo. Y yo iba y entonces me la pasaron a mí. Y fue tan así que yo no hice un revolcón de abrazarlo de nada, porque dice así lo pueden matar y echarme las culpas a mí. Yo entonces me retrocedí y me puse acá. Y cuando fueron las 5 de la tarde los arrodillaron, principalmente mi hermano que fue el primero que mataron, lo arrodillaron, le dijeron que se despidiera de su familia y mi papá estaba en esta parte de acá y él se alcanzó a arrodillar, le dijo adiós papá y le dieron con un fusil un tiro aquí en la cabeza. Los mataron vilmente, cobardemente, porque la gente pues dentro de la impotencia, sin estar preparados, sin tener armas con que defenderse. El pueblo quedó de hecho humillado, de hecho destrozado, de ver quemado. Acabaron con 2 personas al frente de todo el pueblo. La comunidad negra de Guacoche es una comunidad ubicada en el corregimiento de Guacoche, Valledupar, en el Cesar. Es una comunidad que resistió 10 años el dominio paramilitar. Su comunidad fue agredida en distintas formas por grupos paramilitares, les fue negada la titulación de su territorio colectivo a pesar de ser un consejo comunitario, fueron obligados a abandonar sus prácticas productivas tales como la cría de cerdos y de chivos, se les prohibió movilizarse libremente por la zona y las mujeres tuvieron que empezar a generar ingresos a partir de salir a la ciudad de Valledupar porque las prácticas tradicionales alrededor del río les fueron prohibidas. Bueno, de hecho, quebró el tejido social en el sentido de que de ahí en adelante fuimos todo opresión, fuimos oprimidos, fuimos confinados, fuimos maltratados, fuimos ultrajados, fuimos robados,
Tuvimos todas las afectaciones que se puede decir de los delitos. Los atajaban si iban para el trabajo. A quien tenía la parcela, pues no lo dejaban llegar a la parcela, y si llegaba a la parcela ya encontraba 2, 3 paramilitares allá. Tenían boleteos para el que tenía las vaquitas, para el que tenía la parcela, para el que tenía la siembra. Adicionalmente, perdieron ejercicios de socialización, de fiestas tradicionales y de compartir colectivo, porque los grupos armados establecían horarios y establecían restricciones a la movilidad dentro del territorio. Ya uno aquí le daba nervios ver a una persona caminando en la calle porque las llamaban y raspaban y se reían y hacían. Eso era una sola persecución con las mujeres, las querían rapar, les controlaban el modo de vestir, a los pelados no los dejaban andar descalzos, algunos pelados iban como no muy bien vestidos a la escuela, entonces los devolvían, que tenían que llevar uniforme. Cuando eso habían como 3 carros, los cogían, llévenme allá, tráiganme acá, y eso es un desorden de maldad con el pueblo. Se metían en todo, controlaban los maestros, controlaban los estudiantes, controlaban los aspectos culturales, y así ellos querían y controlaban todo. Mientras ellos estuvieron por aquí, por la comunidad, fuimos unas personas dominadas por ellos. El liderazgo se acabó. ¿Por qué se acabó el liderazgo? Porque ellos, si veían una reunión, entonces ellos se metían a la reunión y ellos querían hacerse partícipe de la reunión y había que hacer lo que ellos decían. Esta es una comunidad a quien le fue tomada la declaración colectiva en noviembre del 2013, ingresó al Registro Único de Víctimas y adelantó todo su proceso de reparación colectiva a través del derecho fundamental a la consulta previa. Fue la primera comunidad negra en Colombia que protocolizó un plan de reparación colectiva en esta modalidad el 11 de diciembre del 2015 y es uno de los primeros procesos emblemáticos precisamente de la Unidad para las Víctimas. A nosotros veníamos en un trabajo con el PNUD desde el 2010 y Gabriel Turriago, que era el coordinador del PNUD en el Cesar, en una reunión que tenía con el Consejo Comunitario, yo era representante legal, él nos comenta que se estaba cocinando, gestando una ley para reparar a las víctimas. En ese momento Gabriel Turriago, un gran líder de este país, quien recientemente falleció, nos acercó en ese momento a la comunidad, muy cercano a la Unidad para las Víctimas, nos contó las narrativas del conflicto que esta comunidad había sufrido, porque al haber sido un dominio paramilitar no había tenido mucha exposición mediática, era un caso que no tenía mayor visibilidad en su momento y Naciones Unidas los acercó a la unidad, hicimos un trabajo conjunto. El 22 de marzo del 2012 hicimos la solicitud a INCODER de la titulación colectiva. Ya teniendo esa solicitud de titulación colectiva, la unidad de víctimas, que era Acción Social, viene y comienza el proceso de reparación colectiva con una etapa de identificación. Iniciamos en el año 2012, fueron los primeros encuentros, hicimos muchas reuniones explicándoles el proceso, aprendiendo de manera conjunta, porque este es un proceso inédito, es un proceso nuevo. El 7 de abril del 2013 vienen la unidad de víctimas ya con profesionales, hacen una socialización y hacen un acercamiento con la comunidad, con el Consejo Comunitario y con algunos líderes y asociaciones que tiene la comunidad, y se firma entonces un acta de voluntariedad para continuar con ese proceso.
comenzó una fase de alistamiento que decían ellos, y en ese alistamiento entonces vienen y nos hacen una socialización de lo que es el decreto 4635 del 2011. En esa socialización del decreto nos cuentan las bondades que tiene el decreto para la reparación colectiva de la comunidad e incitan a la comunidad en que se sigan registrando en el registro único de víctimas para que todos pudieran ser beneficiarios de ese proceso. Luego vino la fase de caracterización del daño. Ellos nos ponen a trabajar, a hacer dibujos, imágenes, y ahí nosotros como que vamos reparando, vamos olvidando y tratando de vivir una nueva vida. Esto es como lo que ayuda a consolidar el proceso, porque traza como el camino para saber a dónde tenemos que llegar y en qué condiciones debemos llegar. Se conmemora en el colegio ya en grande la aprobación o el reconocimiento de Guacoche como sujeto de reparación colectiva. Ahí se hizo una conmemoración al señor Miro por haber sido un líder innato de esta comunidad y se hizo una misa con la familia y con la comunidad y se abre todo el proceso ese de reparación colectiva. Uno de los procesos más importantes dentro de la ley de víctimas ha sido la reparación colectiva, porque va dirigida a comunidades, organizaciones, grupos que sufrieron afectaciones no solo a nivel individual, sino que a veces el asesinato de un líder, etcétera, dio lugar a la ruptura de todo un tejido social, de una organización, de un proyecto político, social, comunitario. En un sujeto de reparación colectiva étnico se tienen en cuenta tres variables. La primera, la preexistencia de ese sujeto, y fundamentalmente en grupos étnicos, pues todos son preexistentes al conflicto armado, tanto en pueblos indígenas como comunidades negras y el pueblo gitano. En segundo lugar, se tiene en cuenta que hayan sufrido tanto hechos victimizantes individuales de quienes conformaban la comunidad, en este caso el homicidio de Argemiro Quirós es fundamental para determinar que allí se presentó un homicidio en particular, pero adicionalmente, dado que hay personas que ejercen un rol de cohesión social, como un médico tradicional, como una partera, como un docente o una autoridad étnica, cuando se presenta la agresión contra esa persona, se genera un daño colectivo. Muchísimos cambios, de ser una comunidad triste pasó a ser una comunidad que hoy la llamamos Guacoche de colores. Rompieron con todo ese dolor y han venido construyendo y reconstruyendo no solamente su tejido social, sino organizando un nuevo proyecto de vida desde el punto de vista comunitario y desde el punto de vista personal. ¿Por qué ahora Guacoche es diferente? Porque volvió esa paz, esa tranquilidad que nosotros tuvimos antes de que existiera el conflicto en 1997. Son una comunidad que se siente acompañada por el Estado y protegida. La vulnerabilidad, digamos, que habían sufrido por el control paramilitar ya se superó y ya se están implementando las primeras medidas de reparación. Ya se expidió la resolución por la cual se les reconoce su indemnización colectiva como grupo étnico y adicionalmente se están gestionando precisamente con recursos del Banco Mundial otras medidas de reparación a cargo de la Unidad para las Víctimas en materia de satisfacción. La gente ha vuelto a despertar. Aunque con ellos se cambiaron muchos usos y costumbres, hemos tratado de volver a tener aquellas cosas que habíamos perdido. Ellos no necesitan motivación, ellos siempre han estado motivados, han sido unos líderes propositivos. Ese consejo comunitario de Guacoche ha sido un consejo que siempre ha estado muy atento a apoyarnos, a aprender, a conocer, a ayudar a reconstruir. Y dentro de todas las etapas, el Consejo Comunitario y sus líderes han sido de vital importancia. No hemos tenido ninguna dificultad para encontrarnos con los jóvenes, con los niños, con los viejos,
nosotros, poder construir esos espacios de participación y esos espacios donde la comunidad ha intercambiado saberes, experiencias, tradiciones, ha recuperado para la comunidad y para los jóvenes todas las costumbres y las tradiciones de ese viejo huacoche. Y no solamente desde el punto de vista manual, como es el caso de la tinaja, que es casi un elemento más donde a través de la expresión de ella podemos encontrar historias, recuerdos y también proposiciones, sino también además de la manera, de la forma de interrelacionarse jóvenes y personas adultas, niños y niñas, hombres y mujeres. Y hay una cosa muy importante, que es el agradecimiento de esta comunidad con el gobierno del presidente Santos, que definitivamente se decidió a que Colombia consiguiera la paz, y no lo ha hecho solamente a través de las negociaciones de La Habana, sino que a través de la Unidad para Atención a Víctimas, como la institución encargada de aplicar la justicia transicional, ha dedicado su interés, y con Paula Gaviria, que es una mujer excepcional, hemos logrado sentir que la mano del Estado llegó a ayudarnos a reconstruir el territorio. El día 13 de enero de este año, el presidente del Banco Mundial y la doctora Paula Gaviria asistieron a Huacoche para conocer de primera mano los testimonios de estas comunidades negras afectadas por el conflicto armado, y asimismo se comprometieron a impulsar las medidas de reparación que quedaron establecidas en el Plan Integral de Reparación Colectiva. La comunidad en sí dice que sí, y nosotros como líderes y como personas de aquí también decimos que perdonamos y que ya hemos perdonado. Nosotros sentimos paz en nuestro corazón, y si nosotros queremos la paz tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, ¿cuándo vamos a lograr la paz? Lo que no queremos es que se vuelva a repetir, porque perdonar es no recordar pero sin doler, sin sentir dolor. Entonces nosotros no queremos volver a vivir esa situación en la que vivimos. Sí, es importante, uno tiene que perdonar. Es importante, porque si uno no perdona, no se acaba la violencia. Y para mí y mi pueblo queremos que esto no siga. Te llega a hacer pensar a ti que la reparación colectiva es el ADN de la paz, y que en la medida en que nosotros avancemos en este trabajo dentro de las comunidades que tenemos priorizadas en la unidad, vamos a lograr tener muchos más colombianos confiados en lo que está haciendo el gobierno por lograr la paz, porque lo están viviendo en su entorno, con su familia, en su casa, con sus comunidades.